continuando con nuestro recorrido por San Juan Acasuchitlán, es interesante, esto fue un pueblo visita, aquí venían los franciscanos. De Jilotepec recordamos que los nombres de los pueblos donde eran visita, donde se congregaban los indígenas para la evangelización en el siglo XVI, llevaban un nombre de cristiano y el nombre original, en este caso náhuatl, Acasuchitlán, Acasochil, Acacaña, Xochil, flor, tlán, lugar donde la caña florece. Así le llamó prehispánicamente a esto, y San Juan, pues uno de los grandes apóstoles de Jesucristo, que viene con el cristianismo a esta región en 1530, 1540, y se hacen lugares de visita. Iglesia más moderna, tal como vamos a ir viendo en una placa a continuación, pero todavía conserva la torre muy interesante. La torre, como todas las torres mexicanas, de 3 cuerpos, la Santísima Trinidad, a la izquierda de la iglesia. Las torres ya se ubicaban tanto a la izquierda como a la derecha, era cuestión estratégica de vigilancia y demás. Interesante que todavía encontramos una fecha en el arco de medio punto. Esto es un arco de medio punto. Entonces, en este arco de medio punto encontramos la fecha abril de 1825, otra modificación que recibió al hacer los arcos porque vemos en el trabajo de entrada de la puerta, vemos diferentes épocas y diferentes tipos de materiales. Recordamos que estamos en zona que con los terremotos, con los climas, se van descomponiendo y abriendo las piedras por el calor y el frío. Entonces tiene que recibir modificaciones a través de los siglos. Según se entra a la iglesia en la parte izquierda, encontramos esta piedra que yo recuerdo que hace 20 años, 15 años que yo venía a estas iglesias a visitarlas, a ver lo que había. Esta piedra estaba tapada. Últimamente se descubrió hace unos años. Pero la piedra no deja de estar interesante porque dice textualmente: se acabó hoy 6 de mayo de 1801 a costa del señor Bachiller. La BR Bachiller, que era un título en aquel entonces, equivalía hoy día a la prepa, pero en aquel entonces pues era casi una licenciatura. Don Mariano Ruiz. Yo desconozco de dónde pudo ser este señor Mariano Ruiz, pensamos que pudo haber sido de aquí, y no nos importa que la palabra acabó tenga falta de ortografía, porque la falta de ortografía es una cosa que viene ya en el siglo XX, pero no deja de estar interesante, y cómo este tipo de cuadrito alrededor corresponde también a la época 1801. Estamos terminando o remodelando esta iglesia, posiblemente la torre también. Yo les dije que era una torre siglo XVIII, siglo XIX, entonces al inicio del siglo XIX. Unos años después vendría la guerra, pues 9 años después, 1810, vendría ya el inicio de la independencia de México. En el interior de la iglesia de Acasuchitlán, lo primero que observamos muy interesante es lo larga que está la iglesia. Quiere decir que esta iglesia ha tenido ampliación. La han hecho mucho más. Como vemos en el coro, las balaustras del coro y la construcción de soporte de coro es mucho más reciente. Entonces, luego esta iglesia ha sido ampliada en primer lugar. El techo interesante, alfarje. El alfarje es un conjunto de vigas que están para soportar luego la tijera de 2 aguas donde van las tejas. La palabra alfarje viene de los árabes, quiere decir cama. Pues sí, es la cama donde está soportando, la cama que luego va a soportar las tejas. Alfarje. ¿Cómo entró el alfarje en la construcción española? Pues los árabes, recordamos que estuvieron en España 700 años, cerca de 800, y dejaron mucho de su arquitectura, que le llamamos arquitectura mudéjar. Mudéjar, el árabe que se quedaba en España al servicio de los cristianos. Interesante también en esta iglesia que pintaron unos angelitos negros. Se acordaron del color moreno, que es tan mexicano y tan propio de... También debe haber angelitos blancos y angelitos negros.
Interesante también, una de las cosas bellas que conserva la iglesia es una bóveda de cañón, el presbiterio, la parte donde se pone el cura a decir misa, una bóveda de cañón bastante alargada, no en esférica, sino bastante alargada, con una linterna hasta arriba, por donde entra la luz, y un Cristo muy bello, un Cristo ya más reciente, pero no deja de estar bello. En un patio lateral de la iglesia que estamos visitando en San Juan Acasuchitlán, observamos una dovela central de la puerta, primitiva, porque esta iglesia hubo una modificación. La I, la H y la S, dominada por una cruz bastante bien tallada. Recordamos que esto es el monograma de Jesús. Y Jesús en griego, la I y Jesús. Esto era la E. Jesús. La iglesia, San Bernardino de Siena, en el siglo XIV, nos dijo que esto era Iesus hominum salvator, en latín, Jesús de los hombres salvador. Luego los jesuitas, en el siglo XV, lo pusieron como Jesús, habemus socium, a Jesús tenemos como socio. Pero la iglesia romana, este monograma consta y no lo tiene la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es curioso porque siendo letras griegas debía de haberlo conservado la iglesia oriental, pero sin embargo no lo conservó la iglesia oriental. Sí conservó otro monograma de Cristo, pero este no. Entonces la iglesia romana ya deformó esta I y la hizo J. No respetó el monograma original. Este monograma viene del siglo IV del cristianismo. Jesús, son las 3 primeras letras de Jesús en griego. Monograma quiere decir una sola letra, un conjunto de letras. No cabe duda, interesantísimo. Y arriba de esta dovela central, vean lo impresionante de la novela, la puerta de San Juan Acasuchitlán, o de donde vino esta piedra, debe haber sido una puerta excelente, una cruz. Muy difícil precisar para mí de qué época es, porque está aislada, pero muy interesante la cara de Jesucristo. Nada más la cruz lleva la cara de Jesucristo, muy estilizada, muy interesante. Curioso, ¿no? Como en cualquier lugar de nuestra República Mexicana encontramos belleza de nuestros antepasados que deben ser conservadas y deben ser cuidadas, porque este monograma puede ser prácticamente siglo XVI, XVII o XVIII. Todavía vemos que conserva la pintura roja, tal como era costumbre en pintar muchas cosas prehispánicas. Como hemos visto, hay cosas interesantes en algunas comunidades de nuestro municipio. Con esta visita y con esto todo que hemos analizado desde el punto de vista histórico, terminamos nuestra sección de arte e historia dentro del programa de los caminos por Jilotepec.